El pastor Nicolás me decía en un momento, obispo, de repente es tan complicado sumarse a una serie donde ya ustedes llevan 11 capítulos que han estado, o 10 capítulos que han estado predicando, y de repente sumarse al pensamiento que ustedes han estado desarrollando podría ser difícil, pero Nicolás me explicó bien en qué ha consistido la serie y de alguna manera me mandó un material para que yo pueda revisarlo y justamente con los míos ahí poder preparar el sermón para hoy día. Pero ustedes están en la serie que Nicolás me decía, Nehemías de las ruinas a la vida, y creo que esto les quedó muy claro, donde cómo la pena que tuvo Nehemías de estar sirviendo como copero del rey, estar ¿no es cierto?, aunque estaban en el exilio, él estaba pero en grandes esferas, él digamos, se movía entre los peces gordos. Pero allí le llegó a Nehemías la triste noticia de que Jerusalén estaba en ruinas, estaba abandonada. Y parece que Dios, no parece, o sea, Dios sí puso en el rey la simpatía hacia Nehemías, y esto es obra de Dios, ¿te fijas? De poder que en algún momento cuando él ve el rostro de Nehemías triste, ¿qué te pasa? Y Nehemías le cuenta, pero él había orado, él había ayunado, él había puesto la situación en las manos del Señor y el Señor respondió a esa oración tocando el corazón del rey. Y lo mandó de vuelta y lo mandó con materiales, con utensilios, con personal para empezar a reconstruir las murallas de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén. Y ustedes han visto cómo esto se desarrolló. Hubo oposición, hubieron críticas, porque siempre donde va a haber bendición, y eso es hasta el día de hoy, cuando Dios va a bendecir, ¿qué es lo que va a hacer el enemigo? Va a atacar, pues. Va a atacar, por supuesto, porque él no quiere ver la bendición de Dios en la vida de la congregación. Por eso que cuando a veces los pastores me cuentan que están pasando por un problema, están pasando por pruebas, yo digo tranquilo porque la bendición viene, porque el enemigo no puede estar tranquilo donde va a haber bendición. Así que eso tienen que saber lo que es así. Porque no tenemos lucha, dijo el apóstol, contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que están en las tinieblas. Así que eso, y ustedes vieron cómo después de haber reconstruido los muros, viene todo un avivamiento con la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios toma la centralidad de la vida de la nación, capítulo 8, y de esa manera ellos empiezan, ¿no es cierto?, reciben la palabra se les lee, pero ya luego ellos tenían que entrar como fruto de la palabra, y esto tiene que ser así. Cuando la palabra empieza a tocar la vida nuestra, ¿qué respondemos nosotros? En arrepentimiento. Y capítulo 10 en obediencia. En obediencia. O sea, yo creo que a ustedes ya les ha pasado, como a mí también me ha pasado muchas veces, cuando Dios me habla y de repente yo tengo que corregir actitudes, tengo que cambiar pensamientos, tengo que cambiar formas en las cuales no han sido lo que Dios espera, y es fruto de la palabra de Dios. Por lo tanto, no te extrañes si la palabra de Dios te reprende, te exhorta, te anima, te dice que cambies de rumbo, es fruto del Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno de nosotros, y eso fue lo que pasó con la nación. Pero ahora llegamos al capítulo 11, donde en el capítulo 10 hay una renovación, hay un compromiso de la gente como respuesta a la palabra de Dios, pero en el capítulo 11 el compromiso, y eso es la esencia del capítulo 11, el compromiso tiene que mostrarse con hechos concretos. ¿Qué estaba pasando? En el capítulo 7, que ustedes ya lo meditaron, versículo 4 dice lo siguiente: la ciudad ocupaba una gran extensión, estaba hablando de Jerusalén, pero tenía pocos habitantes, porque no todas las casas se habían reconstruido. Y parte así justamente en los versículos 1 y 2, donde dice: los jefes del pueblo se establecieron en Jerusalén. Entre el resto del pueblo se hizo un sorteo para que 1 de cada 10 se quedara a vivir en Jerusalén. De ahí vamos a ver qué significa eso. La ciudad santa.
y los otros 9 se establecieran en las propias poblaciones. El pueblo bendijo a todos los que se ofrecieron voluntariamente a vivir en Jerusalén. El capítulo 11 presenta 2 grandes temas. El primer tema es repoblar Jerusalén. Jerusalén tiene que volver a llenarse de gente, de casas, de familias, y eso tiene que ocurrir. Y alguien podría pensar, pero es súper fácil, que vengan, pues, oye, las puertas están abiertas, aquí hay terrenos, vengan y vivan. Pero parece que no es tan fácil y vamos a ver por qué no es tan fácil. Y por otro lado, la otra parte es empezar a organizar a la gente, empezar a organizar el personal para el servicio y el trabajo del pueblo. Entonces vamos con la primera parte, repoblar Jerusalén. Jerusalén, ya lo dijimos, era grande, pero estaba desierta, estaba vacía, sus casas estaban derribadas. Por lo tanto, no era un lugar atractivo para vivir. Era mejor que ellos siguieran en sus propias casas, a los alrededores, en los cerros, pero no querían volver a vivir. Por eso que no me cabe duda que cuando los líderes exhortan, ahora por favor vengan ustedes a vivir, no querían y tuvieron que hacer un sorteo, y aquí se ocupa un principio bíblico, que es el 10%. 1 de cada 10 o 10 de cada 100 se van a quedar a vivir aquí en Jerusalén, y empezaron a hacer un sorteo para que eso sea una realidad entre ellos. Pero hubo gente voluntaria que dijo, yo no necesito sorteo, yo voluntariamente junto a mi familia me voy a quedar a vivir aquí en Jerusalén. Y eso trajo tanta alegría en el pueblo, trajo tanto gozo, que el mismo pueblo los bendijo con una bendición doble. Dio gracias a Dios por esta acción que ellos tuvieron, y justamente el pueblo bendijo a todos los que se ofrecieron voluntariamente a vivir en Jerusalén. Pero por otro lado, ¿por qué era importante repoblar Jerusalén? Porque primero, ¿no es cierto?, hay un tema muy humano, y es el hecho de que a quién de nosotros, y tratemos de nosotros de ponernos en la situación, tú tienes tu casita, ¿no es cierto?, tu casita, y puede que sea tu casa propia. Tú dirás, no es una mansión, no es un palacio, pero es mi casita, me ha costado pagarla, todavía la estoy pagando, y ya lo tengo en living, compré los sillones, la mesa, el dormitorio, la cocina, y me ha costado harto trabajo tener lo que tengo. Y que de repente te digan, estaba viendo un programa Haciendo Patria. No sé qué canal lo tiene, pero me llamó la atención porque esto lo vi ayer, donde una persona que era de Concepción se fue a vivir a un peladero en el norte que yo no tenía idea, que se llama Pueblo Colgado o Cerro Colgado, ¿ya? Que está por Copiapó, un lugar desierto, seco, no hay agua, árido, y se fueron a vivir. Por eso que el programa es Haciendo Patria, y llevaban 20 años. Y tener que dejar a la familia, un lugar, Concepción, verde, con lluvia, con buenos pastos, y venir a este peladero seco, desierto, a vivir. Por eso que el programa se llama Haciendo Patria, pero como ella cuenta su experiencia. Era algo muy parecido. Que te digan ahora, oye, Jerusalén está allá por Copiapó, cerquita de Antofagasta, por ahí por el desierto, así que vayan a vivirse para allá. Y ahí te asoma el egoísmo, te asoma la comodidad. A veces perdemos el sentido de la responsabilidad porque yo estoy bien donde estoy, y eso es muy humano. Nos vamos poniendo cómodos, nos vamos relajando y ya no queremos aceptar desafíos. Por eso que yo cuando oraba por ustedes recién, ¿qué es lo que oré yo? Oré por una visión futura. Señor, yo quiero ver de aquí de Puente, ¿qué quiero ver? Una nueva iglesia que se plante. ¿Por qué? Porque la inercia con ustedes los va a llevar a estancarse, no estancarse, pero los va a llevar a la comodidad. Creo que esa es la palabra. No, si así estamos bien.
Así estamos bien. Cuando uno dice así estamos bien, ojo, los problemas empezaron. Porque la iglesia tiene que estar constantemente siendo desafiada. Constantemente siendo, ¿no es cierto?, desafiada para avanzar. Éramos 10, somos 20, somos 30, 50, 80, somos 100. Estamos re bien así. Y después vamos a ser 200 y vamos a ser 300. Pero ¿y? ¿Cuándo vamos a plantar una nueva iglesia? Por lo tanto, tiene que haber una visión, una visión de reino, una visión de avance, porque lo que Dios quiere ver un pueblo de Dios aquí, pero quiere ver un pueblo de Dios también en otros lugares, por aquí cercanos o lejanos, pero Dios quiere ir multiplicando a su pueblo donde quiera que éste esté. Por lo tanto, la labor que tenía el pueblo de Israel era: ahora vuelvan a Jerusalén y hay que poblarla. Están en ruina, van a tener que trabajar, van a tener que levantar sus casas, va a haber que construir o reconstruir el templo, va a haber que hacer toda una labor. Y aquí es donde asoma la comodidad. Por algo tuvieron que hacer la elección, porque a lo mejor Nehemías esperaba que el 100% dijera: vámonos todos a Jerusalén, pero no querían. Por algo dicen: bueno, hagamos un sorteo. Y el 10% se va a quedar a vivir en Jerusalén y el resto que vuelva a sus casas. Por lo tanto, cuidado con este concepto, que es el concepto de la comodidad, que a cada uno de nosotros nos pueda estar pasando. Hay iglesias que han nacido. Cuando yo era pastor de Providencia, y de repente viene un hermano y me dice: pastor, yo vivo en San Joaquín, ¿podríamos hacer un grupo en casa en San Joaquín? Pucha, yo que me puse a llorar de contento, pero por supuesto, hermano, por supuesto que sí. Y empezó un grupo ahí en San Joaquín y hoy día tenemos una iglesia en San Joaquín. Fue pasando a través del tiempo. Por lo tanto, si Dios coloca en tu corazón, y esto es, hay que estar escuchando la voz del Espíritu Santo. Si Dios coloca en tu corazón, tengamos un grupo casero aquí donde yo vivo, en el sector que tú estés viviendo o en otro lugar, y empezar a orar. ¿Y quién nos dice que Dios puede levantar una congregación en el día de mañana? Pero sí estar dispuesto a que Dios te use para su gloria. El otro aspecto importante que tenía que ver acá era que Jerusalén era la ciudad santa de Dios, como dice, ¿no es cierto?, el texto bíblico, ¿no es cierto?, versículo 1. Entre el resto del pueblo se hizo un sorteo, pero para que cada uno de cada 10 se quedara a vivir en Jerusalén, la ciudad santa. Más adelante dice la ciudad santa de Dios, incluso otras versiones, la TLA, por ejemplo, que para el que le cueste entender la Biblia, la TLA es muy buena porque es un lenguaje muy sencillo, traducción del lenguaje actual. La ciudad santa de Dios, Jerusalén, por lo tanto, es el lugar donde Dios habita. ¿Se acuerdan que con el rey David, después con Salomón, traen el arca? Que el arca simboliza la presencia de Dios, y traen el arca a la ciudad de Jerusalén para decir: aquí está Dios habitando y morando con su pueblo. Por lo tanto, el ánimo de Nehemías era que al venir a la ciudad de Jerusalén y establecer el pueblo y empezar a levantar y reconstruir el templo, significaba que ahora la presencia de Dios iba a estar en medio de su pueblo. La presencia de Dios iba a estar en Jerusalén, la presencia de Dios iba a estar allí para que los sacerdotes ofrezcan sacrificios, para que los levitas estén al servicio del templo, para que se alabe y se cante a Dios, para que se sirva. O sea, toda la vida de los cultos, de la adoración, tenía que ser reconstruida también. O sea, vino un avivamiento espiritual, pero ahora ese avivamiento espiritual que Dios da con su palabra, ahora tenía que concretarse en una forma mucho más directa, organizando los cultos en el templo y organizando la vida comunitaria a través de las personas que llegaban a vivir.
Nehemías quería reconstruir el sistema de sacrificio, de adoración a Dios, de tener acceso directo. ¿Cómo está Mayo? Hay una pequeña publicidad, acceso directo. Y lo tengo anotado aquí por si acaso. Acceso directo para ver a todos adorando a Dios. Esa era la visión de Nehemías. Este pueblo que fue esparcido, que se fueron al exilio, termina el exilio, ahora vuelvan todos a Jerusalén, que esa también es una buena noticia. Y ahora Nehemías quería ver a todo el pueblo alzando manos para adorar a Dios, nada menos que en la ciudad de Dios. Y con esto se iba a cumplir lo que decía el profeta Isaías: a ti vendrán las naciones, porque esto ya estaba anunciado por Dios a través de los profetas. De esa manera Dios iba a levantar la nación, y la nación iba a ser una luz, la nación iba a ser un foco de atracción donde pueblos de todas las naciones iban a venir a adorar y conocer a Dios acá en Jerusalén. Pero ustedes dirán, muy bonito, pero ¿qué pasa esto con nosotros? Muy sencillo. Cuando ustedes estudian un ramo que se llama teología bíblica y que de alguna manera los pastores los vamos enseñando en el tiempo, la teología bíblica te enseña un concepto muy básico y muy importante, donde desde Génesis hasta Apocalipsis hay 3 elementos, que es el concepto del reino de Dios. Y para que un reino exista, tienen que haber 3 elementos. Un rey, tiene que haber un pueblo que el rey manda, que dirige, y tiene que haber un lugar, un territorio donde el rey manda, donde ejerce su reinado. Y eso lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Quién es el rey? Jesucristo. Jesucristo es el rey del reino de Dios. Pero hay algo más. ¿Quién es el pueblo? Todos aquellos que han entregado su vida a Cristo y están tomados de la mano con Cristo. Por lo tanto, en Cristo tú tienes acceso a ser parte del del pueblo de Dios. Y el lugar es donde está Cristo. En el Antiguo Testamento era Jerusalén, la ciudad santa. Pero hoy día, ¿qué dijo Jesús? Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré ahí con ustedes. Cristo es Dios. Cristo es Dios, y donde está Dios está su pueblo. Donde está Dios está su presencia. Donde está Dios está todo. Está el Salvador, está el pueblo y está el lugar. Por lo tanto, en este lugar, podríamos decir simbólicamente, este lugar también representa la ciudad santa, la nueva Jerusalén de Dios, que habla Apocalipsis. ¿Te fijas? Por lo tanto, ¿pero qué es lo que tenía que pasar con el pueblo? Tenía que estar en ese lugar, ir a Jerusalén, para revivir el sistema de adoración a Dios. Y de eso se trata nuestro ministerio hoy día. Lograr que ustedes, entendiendo que están en la presencia de Dios, viven con Cristo, habitan con Cristo, adoran a Cristo, tengan una vida de servicio y adoración a Dios, donde le sirven a Él con todo su corazón. El gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, ese gran mandamiento de Dios se tiene que ver aquí, con el amor a Dios, el servicio a Dios, la entrega a Dios y la adoración a Dios. Nunca te olvides el consejo que yo doy y que lo practico todos los días, y hoy en la mañana temprano lo volví a practicar. Cuando me despierto, yo digo lo primero: Señor, hoy día, domingo 23 de octubre, todo lo que piense, todo lo que hable, todo lo que habla y todo lo que sienta mi corazón, quiero glorificar a Jesús. Que todo lo que pensemos, todo lo que hablemos, todo lo que hagamos y todo lo que sintamos, glorifiquemos a Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces, va manejando, no voy a nombrar a nadie, va manejando y se cruza un chofer
¿Qué sale de tu boca? ¿Salen bendiciones? Que Dios te bendiga, hermano, por haberte cruzado en mi camino. Que Dios te bendiga por haber frenado bruscamente. O salen otras palabras que no quiero ni mencionar. ¿Qué sale de tu corazón? Salen palabras de maldición, salen garabatos, salen ofensas. Y así como esos pensamientos que puedan estar pasando, ojalá que te pase esto. Ojalá, chuta, ¿te fijas? No, por supuesto que no. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a vivir esta vida de rectitud. Esta vida conforme a que Dios vaya transformando mis pensamientos, transformando mis palabras, transformando mis acciones, para que yo vaya glorificando a Dios. Y de esa manera vamos a ir siendo más como Jesús. La segunda parte del texto, con todos estos nombres que leyó nuestro querido hermano Jorge, ¿era? ¿Jorge? Sí. ¿De qué se trata? Mira, yo primero voy a leer varias cosas. Por ejemplo, versículo 4 habla de los descendientes de Judá, de los benjaminitas. Habla de que eran guerreros valientes. Los descendientes de Benjamín los nombra a todos. Habla de los sacerdotes. Habla de los jefes del templo, versículo 11. Aquellos que iban a trabajar en el templo, versículo 12, y son nombrados todos. Habla de 128 valientes, ¿ya? Y los nombra a todos ellos. Habla de los levitas, versículo 15, y los nombra a todos los levitas. Y luego dice que eran jefes de los levitas y estaban encargados de la obra exterior del templo de Dios. Por otro lado, después de nombrarlo a aquellos que dirigían el coro de los que entonaban las acciones de gracia en el momento de la oración, y nombraba a las personas que estaban a cargo, que eran los levitas. Y también estaban los porteros, que tenían que vigilar las puertas de la ciudad. Y por otro lado también había, ¿no es cierto?, ya dijimos, sacerdotes, servidores, levitas, servidores del templo, y algunos que tenían, mire, ya estoy en el versículo 22, ellos tenían a cargo el canto en el servicio del templo a Dios. Un versículo 23, una orden real y un reglamento establecían los deberes diarios de los cantores. Para atender a todos los asuntos del pueblo, el rey había nombrado como su representante a Petaías, ¿ya? Entonces, si ustedes captan esta visión, toda esta serie de nombres que son de las distintas tribus y son, ¿no es cierto?, para distintos oficios, en el templo, al interior del templo, en los sacrificios, en los sacerdotes, aquellos que iban a dirigir los cánticos, la adoración, la alabanza, que incluso ellos tenían todo un programa que cumplir. Algunos de ellos dice que eran guerreros valientes, ellos iban a tener que seguir luchando por defender, ¿no es cierto?, la ciudad de Jerusalén. Todo esto implica que ahora la vida tenía que empezar a organizarse. Esta ciudad que recibió la palabra, esta ciudad que levantó los muros, esta ciudad que empezó la reconstrucción del templo, ahora tenía que organizarse internamente. Y uno lo ve de la misma manera que ustedes también se han ido organizando y desarrollando su propia vida a través del tiempo. Y aquí a mí me habla de una sola palabra que la encuentro muy buena, y es la palabra, o el concepto, mejor dicho, dejen tomar un poquito de agua y de ahí les digo. ¿Cuál puede ser ese concepto? ¿Qué les hace pensar? Sacerdotes, levitas, cantores, aquellos que protegen el templo, aquellos que van a seguir reconstruyendo. ¿Qué les hace pensar? Un trabajo en equipo, un trabajo en equipo. Y saben que esto yo lo tengo tan claro porque la verdad es que me marcó desde mi juventud. Gracias al Señor yo conocí a Cristo en cuarto medio, cuando empecé cuarto medio. Entonces yo entro a la universidad y ya entro como cristiano. Y cuando entro a la universidad me enseñan que existe un grupo que se llama Grupo Bíblico Universitario, al cual yo me integré para que mientras estaba en la universidad pudiera mantener mi fe y seguir predicando el Evangelio. Pero yo estudié una carrera del área de la salud,
Los más antiguos conocen. Yo estudié química y farmacia. Entonces, a mí me dijeron desde el primer día, usted es miembro del área de la salud. Y no se lo olvide. ¿Por qué? Porque hay una persona que se llama el médico que va a diagnosticar. Está el personal de enfermería que tiene la labor de aplicar los tratamientos. Están los kinesiólogos que tienen que rehabilitar a las personas, ¿no es cierto? Están los fonoaudiólogos y todas las profesiones. Pero están los farmacéuticos que tienen la labor de preparar los remedios, que tienen la labor de preparar los medicamentos. Y ojo, nos decían a nosotros, ¿no es cierto? Mucho experimento, mucho laboratorio. Usted se llega a equivocar. Donde 10 miligramos ayudan a una persona, pero 50 miligramos los mata. Y a nosotros nos decían siempre, si ustedes se equivocan, pueden matar a una persona. Porque se va a tomar el medicamento y en el fondo no está tomando un medicamento, está tomando un veneno porque tomó muchas dosis. Por eso que decían, cuando usted prepare medicamentos, no se distraiga, ¿no? Que no le hable nadie, nada, todo concentradito preparando lo que te toca hacer. ¿Te fijas? Entonces, mi pega, o para lo que yo estudié, era preparar medicamentos para que la gente se sane. Pero había otro, como dije, que diagnostica, que aplique, los enfermeros, los kinesiólogos, todo área de la salud. Entonces, en ese concepto, yo creo que es cuando avanzamos. Y a mí no me cabe duda, por lo que yo veo en ustedes, que aquí ustedes sí trabajan en equipo. Y yo veo, ¿no es cierto?, personas que están dando la bienvenida, otros que están preparando, ¿no es cierto?, los cultos para que todo esté ordenado, otros que veo que están a cargo de la amplificación, que están a cargo de la proyección, otros que están a cargo de la música y entiendo que están transmitiendo por Zoom. Un saludito al pueblo que tengo ahí frente mío, a los hermanos que están en Zoom. ¿Te fijas? Entonces hay todo un trabajo en equipo, otros que no me cabe duda que tienen que ordenar, que limpiar, que barrer, etcétera, etcétera. Entonces, eso es trabajo en equipo y eso que vemos del libro de Nehemías para que Dios reconstruyera la nación, ¿no es cierto?, de Israel, para que reconstruya la vida en toda la organización, se requería que cada uno haga su trabajo, cada uno tiene que cumplir la labor que se le ha encomendado. Por lo tanto, la gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué rol estoy cumpliendo yo aquí en esta congregación? ¿Cuál es mi rol? ¿A qué Dios me está llamando a servir? Y para eso tú tienes que tener claro cuáles son tus dones y qué es lo que Dios espera de eso. Nunca me olvido que había una iglesia que tenía problemas, que no podía encontrar a alguien como un tesorero para la iglesia. Entonces, y había hermanos que decían, mira, yo no soy muy bueno para los números, pero si quieren yo les ayudo. Pero no, la iglesia estaba buscando una persona que entendiera de conceptos de contabilidad, ¿no es cierto?, de números, de cifras, de finanzas. Y de repente el pastor solamente va a visitar a una familia de la iglesia, sin, digamos, para conocerlos. Y le dice, oye, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué es lo que son? Entonces empieza a contar y de repente dice, yo soy contador auditor. Y él mismo dijo, y supe que necesitaban un tesorero. Pastor, cuente conmigo. ¿Te fijas cómo? Y de repente él dijo, por algo estudié lo que estudié y puedo estar al servicio de Dios. Por lo tanto, hay labores administrativas, labores de organizar, labores de servir, que para eso, por supuesto, tienen que hablar con el pastor, tienen que hablar con el equipo pastoral para ver de qué manera ustedes pueden servir a Dios en esta congregación para la cual Dios los quiere usar. La semana pasada ustedes terminaron, ¿no es cierto?, con el concepto del compromiso. Pero ahora, esta semana, en el capítulo 11, ese compromiso tiene que concretarse en acción. En acción. ¿Para qué Dios me va a usar en esta congregación? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Cómo Dios quiere que contribuya? Nunca volvió en una iglesia una hermana ancianita que tenía sus rodillas malas, era una predicadora, le gustaba salir a la calle a predicar, pero las rodillas la tenían en cama. Y dijo, Dios me tiene en cama, no importa, pero ahora tengo el ministerio de la oración. Y le gustaba que la llenaran de motivos de oración. Tráiganme motivos de oración porque yo estoy todo el día en la cama y estoy todo el día en la cama orando a Dios.
Mira, fíjate la visión que tenía esa hermana, ya tenía como 80 años. Porque cualquier aquí estoy a lo mejor quejándose, aquí estoy en la cama, estoy aburrida, que no hay que hacer, que chute, pura queja. No, esta hermana nada de queja, había que estar orando mientras estaba en la cama. Miren qué cosa más linda, te fijas, o sea, cómo uno puede cambiar. Has cambiado mi lamento en baile, dice el Salmo. O sea, es como, en vez de que yo me queje y no sé qué hacer, no, Señor, eso que yo tengo, eso que Dios me ha dado, yo lo puedo multiplicar y desarrollar. Incluso todos nosotros podemos desarrollar ministerios de oración. Y a mí me gusta cuando la gente dice, ¿no es cierto? Deme nombre, ¿eh? ¿Por qué quieren que oremos? Nosotros en Maipú estamos organizados de esa manera, ahí con nombre, y hay una lista. Oye, hay que orar por tal familia, oye, supimos que hay un amigo que está con un cáncer, oye, hay un colega de tal, y se forma una cadena de oración, y orar. Entonces, ahora, yo no sé si ustedes lo tienen, Nico, pero hay un WhatsApp que cualquier motivo de oración se coloca inmediatamente. Oye, oren, supimos que a la hermana tanto tiene que ir a hacer un trámite y oremos por ella y la acompañamos como comunidad. Por lo tanto, ahí, hermano, eso es trabajo en equipo para salir adelante con la misión que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, y ya con esto termino, hermanos, que el Señor use esta iglesia para su honra y para su gloria. Para que en este lugar, junto con estos 6 o 7 hermanos y hermanas que se confirmaron hoy día, en el día de mañana pueden haber más personas que se confirmen, pero se van a confirmar para que el reino de Dios se extienda y avance, y de esa manera muchas personas en esta comuna y sus alrededores conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que con tanto nombre podía llegar a confundirnos, pero gracias, Señor, que tú quieres primero que tu pueblo viva ese compromiso de servirte a ti, con su vida diaria, entregados de corazón, sirviéndote en una forma concreta a través de sus dones y a través de sus talentos. Y esta congregación la bendigo para que esta palabra se haga realidad en ellos. En el nombre de Jesús. Amén.